Listo, pues comenzamos nuestra primera sesión en el cual pues vamos a ver la parte introductoria al lenguaje de programación Python, ¿vale? Entonces, en primer lugar, antes de adentrarnos a lo que es tal cual Python, cómo utilizarlo y cuáles son las ventajas y qué clase de cosas puedo yo desarrollar utilizando ese lenguaje, es bueno tener un concepto aterrizado de lo que es en general la programación, ¿vale? Porque lo que vamos a hacer a través de utilizar el lenguaje Python, pues es programar, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos entender por programación? Si buscamos en internet o en algún libro, pues hay muchas definiciones desde diferentes perspectivas, ¿no? Porque hay diferentes maneras de programar, ¿no? O diferentes propósitos por el cual programar, ¿vale? En lo general, lo que es programar, pues es que yo voy a construir a través de líneas de código eh, instrucciones, ¿vale? Yo les voy a construir un bloque de instrucciones que se las voy a dar a mi computadora para que la computadora sea capaz de realizar y ejecutar este conjunto personalizado de acciones, ¿vale? Entonces, en términos simples es que yo le voy a dar una instrucción a la computadora, ¿vale? A través de, pues, algún bloque o puede ser una simple instrucción o un conjunto de instrucciones, ¿vale? Con la importancia de que estas instrucciones son personalizadas, ¿vale? Las ejecuciones las va a realizar la computadora tal cual yo quiero, al modo que yo quiera, ¿vale? Eso es lo que vamos a lograr a través de yo aprender el lenguaje o cualquier, bueno, no solo Python, sino cualquier lenguaje de programación. Yo voy a poder darle una instrucción a la computadora. Y esa instrucción que va a realizar la computadora va a ser completamente personalizada, ¿va? Lo va a ejecutar en tiempo y a la manera en que yo me convenga y en la que yo le haya instruido, ¿vale? Eso es en general lo que vamos a hacer cuando uno diga que está programando, ¿vale? Darle instrucciones a la computadora. Con esto, pues ahora, ¿qué es Python, no? ¿Cómo es que Python me va a ayudar a programar, es decir, a darle instrucciones a la computadora? Pues Python tal cual es un lenguaje, ¿no? Al igual que la manera de comunicarnos entre las personas, pues hay diferentes lenguajes, ¿no? La manera para que yo me comunique con la computadora, pues es a través de un lenguaje que no es único. Hay diferentes lenguajes, ¿vale? Uno de ellos es Python. Es una manera con la cual yo me puedo comunicar con la computadora. Ahorita más adelante les voy a explicar cómo es que yo voy a poder entablar, por así decirlo, una comunicación con la computadora, ¿no? Entonces, imagínense que ustedes quieren hablar con una persona del extranjero que no conoce su idioma, ¿no? Y le quieren dar una instrucción o una indicación, pero pues ustedes no pueden comunicarse como tal. Esa persona no les va a entender, ¿vale? Normalmente cuando esta situación pasa, a lo que recurrimos o lo que la gente hace es recurrir a lo que es un intérprete, ¿vale? Va a ser un intermediario para que yo le pueda dar instrucciones a alguien que no conoce mi idioma a través de ese intérprete. Ese intérprete va a ser capaz de darle el mensaje y que esa persona que está recibiendo el mensaje, pues pueda entenderme y ejecutar la instrucción que yo le estoy dando, ¿vale? Entonces, imagínate esa situación y trasládela ahora a que nosotros queremos darle una instrucción con lenguaje Python a la computadora, ¿no? Lo que vamos a necesitar es un intérprete, ¿vale? Y para yo tener un intérprete, pues necesito hacer una descarga de lo que es tal cual el lenguaje o de cualquier otro intérprete para que la computadora sea capaz de entender lo que yo le escriba con la sintaxis de Python, ¿vale? Entonces, imagínense esa situación trasladada a yo comunicándome con la computadora, necesito un intérprete, ¿vale? ¿Cómo va a funcionar ese intérprete para que yo escriba lenguaje Python y la computadora me entienda? Pues más adelante lo vamos a revisar, ¿vale? Entonces, es un lenguaje con el cual me voy a comunicar con la computadora, ¿va? Ahora, este lenguaje entra dentro de la clasificación de lo que es la programación orientada a objetos, ¿vale? Ahora, ¿qué es la programación orientada a objetos? Pues es simplemente una manera de dar instrucciones a una computadora. No hay solo un camino para yo estructurar oraciones o para yo estructurar sentencias de código para instruir
una acción a la computadora, ¿vale? Una de esas maneras, pues, es lo que llaman programación orientada a objetos, ¿vale? Simplemente es un modelo de programación, es una manera de programar, ¿vale? En el que, pues, el diseño del software se organiza alrededor de lo que son objetos, ¿ok? Entonces, ¿a qué se refiere esto? Nosotros nos vamos a enfocar a los objetos que yo necesito manipular, ¿vale? Entonces, cuando nosotros trabajemos con Python, todo lo vamos a pensar en términos de los objetos, ¿vale? Y en cómo yo los voy a manipular de manera directa. ¿Qué van a hacer estos objetos? Pues van a ser variables, van a ser tablas, van a ser gráficos, van a ser funciones, van a ser librerías, todo lo que pueda vivir en un entorno de programación con Python va a ser un objeto y lo que yo voy a hacer a la hora de programar, es decir, a la hora de darle una instrucción a la computadora, es pensar cómo es que yo voy a manipular ese objeto, cómo es que yo voy a acceder a la información que está contenida en ese objeto, cómo es que yo lo puedo utilizar para pegarle a otro objeto o cómo yo puedo darle atributos, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo pensar la programación en términos de los objetos, pero por el momento quédense con que Python es un lenguaje clasificado como programación orientada a objetos, ¿vale? Ahora, las características principales y lo que siempre van a escuchar de este lenguaje de alguien que ya lo utiliza o si lo buscan en Internet es que es fácil de aprender, ¿ok? La verdad, ahorita conforme vayan viendo los ejemplos y cómo es que se va escribiendo y cómo es que se van guardando variables, haciendo cálculos con este lenguaje, van a ustedes ver que es bastante intuitivo, ¿no? Que no es una sintaxis difícil de aprender, que todo puede ser razonado de manera intuitiva para que ustedes eh, sepan o piensen cómo es que la instrucción se tiene que estructurar o no necesariamente, algo muy potente de Python es que no necesariamente todo lo tenemos que sacar de cero o inventar. La verdad es que nosotros con tener la sintaxis básica podemos hacer manipulaciones complejas, pues a través de buscar, por ejemplo, en Internet, ¿no? Algún desarrollo que se haya hecho, yo ya puedo entender la sintaxis que están escribiendo, pero veo cómo en ese ejemplo están estructurando la instrucción, que es, por ejemplo, algo más complejo que un simple cálculo o una suma, ¿no? Entonces, la verdad es que todo este proceso de empezar a adentrarse a este lenguaje, de ir aprendiendo, de ir desarrollando estructuras de código y programas un poco más avanzados, pues es bastante intuitivo y es bastante fácil de adaptarse a lo que es el lenguaje. ¿Vale? Pues es muy popular, eso está por demás decirlo. Yo creo que ustedes mismos lo han visto, la popularidad que tiene este lenguaje, no solo pues en la comunidad activa que tiene pues lo que es Python, ¿no? Mucha gente ya hoy en día lo está utilizando y comparte desarrollo, sino que también pues las industrias, las empresas cada vez están adoptando más soluciones desarrolladas a través de este lenguaje, lo que lo está haciendo un lenguaje muy demandado y muy popular dentro de pues, muchas industrias, ¿no? No solo el sector bancario, el financiero, el asegurador, sino que distintas industrias, industrias, la medicina, la ciencia, todo lo están ocupando y explotando las capacidades que se pueden hacer a través de programar con este lenguaje, ¿vale? Eh, Ahora, les decía, todo lo vamos a aprender o a pensar como objetos, ¿no? Entonces, imagínense, pues, un coche, ¿no? En este caso, mi objeto va a ser un auto, ¿vale? Y yo voy a tener dos características de este objeto, ¿no? Voy a tener sus atributos y lo que son los métodos, ¿vale? Cada objeto que vayamos a utilizar en Python, siempre piensen qué atributos tiene y qué métodos le puedo aplicar al objeto, ¿no? Entonces, pensándolo en un coche, pues, ¿qué atributos tiene? Ah, pues puedo saber de qué marca es, de qué modelo es, de qué color, de qué año, de qué capacidad, cuántas puertas tiene, cuántos neumáticos tiene, cuántos faros tiene, todas las características van a ser los atributos de este objeto, ¿no? Y resulta que, pues, estos atributos yo los puedo manipular, yo los puedo cambiar. ¿No? En un auto, pues le puedo cambiar el color, por ejemplo. Tal vez hay algunos atributos que no pueda cambiar, como por ejemplo la marca y el modelo o el año, pero sí puedo cambiarle su color o inclusive puedo cambiarle la capacidad que tiene, ¿no? Agregándole asientos o quitándole asientos.
Yo puedo modificar este automóvil tal que le pueda cambiar los atributos y más aún le puedo quitar o agregar atributos, ¿vale? Entonces, todas estas características con las cuales yo puedo describir y entender el objeto van a ser sus atributos, ¿vale? Por otro lado, tengo lo que son los métodos, es decir, ¿qué puedo hacer con este objeto? Pues regresando a nuestro ejemplo del automóvil, pues yo lo puedo arrancar, ¿no? Yo puedo arrancar un auto y una vez arrancado lo puedo avanzar, puedo ir hacia atrás, puedo girar el automóvil, girar su dirección de avance, ¿no? Puedo frenarlo o puedo acelerarlo, ¿no? Todos estos métodos que puedo hacer al objeto, pues, bueno, todas estas acciones, digamos, que yo puedo aplicarle o que puedo hacer con el objeto, los voy a pensar como los métodos. ¿Vale? Entonces, con este diagrama simple, vamos a trasladar esto ahora a los objetos de Python, ¿no? Entonces, por ejemplo, pensemos pues en una variable, ¿no? Yo voy a crear una variable en el cual yo voy a tener sus atributos. Pues, ¿qué tipo de dato es? Pues si es un número, si es una cadena de texto, si es un valor de verdadero o falso, si es una lista de elementos, si es un diccionario, si es una tabla. Todo eso yo lo puedo ir cambiando, yo lo puedo ir editando, yo puedo decir, ¿sabes qué? La lista, le agrego un dato, le quito un dato, la corto, la divido en dos, etcétera, ¿no? Todo esto yo puedo clasificarlo como los atributos del objeto, ¿vale? Y los métodos, ¿qué puedo hacer? Pues con los números, pues yo le puedo aplicar una suma, ¿no? Yo puedo tomar dos números y multiplicarlos, sacarles el promedio. Pues con un diccionario yo puedo agregarle elementos, quitarle elementos. Yo puedo realizar acciones con estos objetos. Puedo agarrar una variable y agregárselo a otra, sumarlo, agregar una variable que contiene una lista y agregárselo a otra variable que tiene otra lista. Hablando de tablas, que pues es como el elemento principal del cual vamos a hablar en este curso, pues una tabla de datos. Pues, ¿qué puedo hacer? Yo puedo agregarle columnas, quitarle columnas, agregarle entradas de datos, hacer cálculos, cambiarle las características, los datos que hay dentro no quiero que sean números enteros, quiero que sean números decimales, o quiero clasificar una columna como datos de tipo texto, no quiero que los lea como números, quiero que sea alfanumérico, o sea, todo lo que yo puedo empezar a cambiarle o a conocer del objeto, pues van a ser tanto sus atributos como los métodos. ¿Vale? Entonces, bajo este concepto, cuando vayamos practicando y empezando con la sintaxis básica, vayan pensando en pues este diagrama, ¿no? En un objeto y cómo yo puedo cambiar o acceder a la información contenida en él para entender y saber qué hay en ese objeto y pues qué puedo hacer con ese objeto. ¿Va? Ahora, la pregunta, pues, más importante, ¿no? ¿Qué hago aquí? ¿Por qué quiero aprender Python? ¿No? Hay un sinfín de razones y, pues, obviamente también hay razones por las cuales no aprenderlo y aprender otro lenguaje, pero, pues, en este caso vamos a enfocarnos al por qué sí aprender, ¿no? ¿Qué me va a servir el hecho de que yo dedique mi tiempo a entender y empezar a yo redactar mis propios programas con este lenguaje? Entonces, en primer lugar, la gran ventaja que tiene sobre algunos otros pues, softwares disponibles es que pues, es gratuito y lo que llaman open source o de código abierto, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues toda persona puede utilizar y distribuir códigos desarrollados con Python de manera gratuita, incluso con fines comerciales. Es decir, tú puedes desarrollar programas o procesos con este lenguaje y tú lo puedes distribuir para, pues, inclusive como les comentaba, para algún fin laboral, comercial, ¿no? Ustedes pueden sacar ventaja o vender programas y desarrollos que hagan con este lenguaje. Ustedes lo pueden distribuir de manera gratuita, ¿vale? Y sobre todo usarlo, ¿vale? Cualquier persona hoy en día con una computadora y pues con voluntad de aprender a programar este lenguaje, pues puede explotar y desarrollar programas
ya sea para fines académicos, para fines de uso propio, para mis finanzas personales, para ayudarme a mí a ahorrarme tiempo en mis procesos que hago semana a semana o, como les digo, para comercializar esos programas, ¿no? Ventaja número 2, que es algo que ya les había dicho, pues es fácil de aprender, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues como es uno, bueno, Python es uno de los lenguajes de programación que se considera más fácil de aprender, pues su sintaxis es bastante simple, utiliza muchas palabras clave y sobre todo, pues está estructurado en el idioma inglés, lo que nos va a hacer pensar cómo realizar una acción, simplemente pensándolo en cómo yo lo digo en inglés y puedo llegar a la mayoría de soluciones, ¿no? Entonces, es bastante simple la sintaxis, ¿no? Y pues está diseñado para ser un lenguaje conciso y sobre todo de alta legibilidad, ¿no? Esto pues lo va a hacer más amigable para personas que apenas están adentrando ni siquiera a Python, sino a la programación en general, comparado con otros lenguajes que tal vez sí necesitas un poco de más de contexto de qué es la programación y cómo funciona el programar algo para entender esos lenguajes, ¿no? Entonces Python es bastante simple, su sintaxis es bastante simple y el hecho de que esté estructurado en idioma inglés, pues lo facilita y sobre todo porque la mayoría de cosas se derivan de simplemente pensar de manera intuitiva cómo lo podría yo escribir en idioma inglés, ¿no? Vamos a ir viendo los ejemplos y ustedes ya me dirán si es que sí, esta sintaxis es simple o se les va haciendo compleja, ¿no? La conclusión de la mayoría de las personas a las cuales he escuchado y sobre todo a las que les he apoyado a aprender el lenguaje es que, pues sí, es bastante simple y legible su sintaxis, ¿no? Número 3, pues la amplia oportunidad laboral, ¿no? Es un lenguaje muy demandado, sobre todo por la sencillez y la versatilidad que tiene, ¿no? Eh, el uso de este lenguaje abarca pues múltiples campos, ¿no? La ciencia de datos, el desarrollo web, el machine learning, ¿no? Es un lenguaje multiplataforma, ¿no? O sea, tú lo puedes utilizar, pues no solo en Windows, sino aunque tengas una Mac o una Linux, cualquier persona puede utilizar este lenguaje, ¿no? Entonces, toda esa versatilidad y la amplitud que tiene el lenguaje, pues lo hace muy popular y sobre todo el poder que tiene, y en este caso, en este curso en específico, lo que vamos a ver es el alto poder que tiene para manipular y manejar altos volúmenes de datos, hace que, pues como les comentaba, muchas industrias adopten las soluciones y los desarrollos que se hacen a través de Python porque tiene este gran potencial, ¿no? Muchas tareas que en otros lenguajes toman más tiempo, pues en Python lo pueden realizar acortando esos tiempos de una manera más optimizada, ¿no? Es un lenguaje que sobre todo está optimizado para esa amplia o esa manipulación de volúmenes grandes de datos, ¿vale? Y pues sobre todo, el hecho de que varias industrias lo adopten es por todos los desarrollos y todas las librerías que ya hay disponibles para utilizar con Python, que les comentaba, no solo hay que cerrarse a que sirve para analizar datos o para hacer algo relacionado con ingeniería o ciencia de datos, sino que también gente lo utiliza para desarrollo web, desarrollar aplicaciones, desarrollar portales, desarrollar programas que extraigan información en tiempo real, que la consulten, ¿no? Hay gente que lo utiliza para desarrollar algoritmos en la medicina para detección de enfermedades, en el marketing para detección de patrones de consumo, ¿no? En los consumidores, en los clientes, etcétera. O sea, hay un sinfín de algoritmos que se pueden desarrollar con este lenguaje y pues de ahí viene su gran popularidad y el por qué el mercado hoy demande a gente pues que sepa desarrollar y no solo desarrollar, porque pues hoy en día la inteligencia artificial ya te puede ir desarrollando líneas de código que le digas tú así como de, pues necesito una rutina de código que pues haga cierta tarea, ¿no? Eso no es lo importante, lo importante es que las industrias necesitan gente que lo entienda, que sepa cómo funcione y sepa cómo llegar al resultado que las personas están esperando. De ahí la importancia que la gente necesite aprenderlo, porque tal vez desarrollarlo y como les digo, la sintaxis es muy fácil, hay muchos ejemplos en internet, la inteligencia artificial ya te hace los códigos,
pero la importancia de ahí es entender, porque no es solo escribir lenguaje, sino saber a qué quiero llegar y cómo es que yo puedo optimizar y cambiar ese lenguaje para llegar al resultado que sí quiero recibir. ¿Vale? Entonces, esa es otra de las importancias del por qué aprender este lenguaje. Y pues por último, pues es la popularidad que tiene en la comunidad, ¿no? Les decía, Python tiene una comunidad activa de programadores muy grande y el hecho de que esté estructurado en idioma inglés, pues hace que puedas encontrar un sinfín de recursos en la web de gente de todos los países que comparten cosas y programas que desarrollan con Python. Vale, hay un sinfín de cursos, hay un sinfín de libros, de tutoriales, hay comunidades, ¿no? De programadores donde tú puedes ir a preguntar en algo que quieras desarrollar y no sabes cómo empezar, o si te atoras en un paso, o inclusive si tienes alguna duda, la, ma- el- la mayoría, si yo, sin exagerar, tal vez el 90% de las dudas que tú tengas, ya alguien más lo tuvo y está disponible la respuesta en algún foro, ¿no? Entonces, esa es la gran ventaja de que mucha gente utiliza Python, que vas a encontrar un sinfín de ejemplos y un sinfín de información y prácticamente es muy difícil que te quedes con la duda de cómo desarrollar algo. Siempre va a haber alguien que ya lo preguntó, alguien que ya lo hizo, y si no, tú puedes participar activamente en esos foros y te van a dar respuesta. La verdad es que los tiempos de respuesta son bastante rápidos de la comunidad, ¿vale? Más adelante, ahorita si quieren, les comento los distintos foros que hay o el que yo más consulto y pues el que siempre casi en la mayoría de ocasiones me ha sacado de los apuros, ¿no? Entonces, estas son las ventajas. Les decía, ¿hay desventajas? Pues sí, claro que hay desventajas. Como todo, pues siempre va a haber un lenguaje de programación que en una industria sea más aceptado que otros. Hay empresas que, por ejemplo, consideran Python como peligroso. ¿Por qué? Pues porque es de código abierto, ¿no? Cualquier persona puede desarrollar con esto, no requiere licencia. Hay muchos desarrollos que, a pesar de que estén enfocados la mayoría en beneficiarte o en ayudarte, hay algunos otros desarrollos que están enfocados o que los hacen para perjudicar tu computadora o robar información. Entonces, esto mismo hace que pues muchas empresas piensen que o bueno, interpreten que Python pues es peligroso, ¿no? Casi. Sin embargo, pues hay medidas de seguridad que se pueden adoptar para utilizar este lenguaje sin problemas, utilizar librerías oficiales que están reconocidas por el portal de Python, ¿no? Que son desarrolladores oficiales, que inclusive hay muchas librerías que los mismos desarrolladores de Python desarrollaron, ¿no? Entonces, son confiables de utilizar y sin problemas se pueden desarrollar trabajos muy complejos y muy completos utilizando librerías pues no tan complejas, ¿no? Librerías básicas. Entonces hay medidas para utilizarlo con seguridad, sin embargo, pues la percepción todavía yo he alcanzado a notar que en algunas industrias todavía lo consideran pues peligroso, por así decirlo, para utilizarlo, ¿no? Limitan mucho su uso. Eh, y pues otra desventaja que puede tener es tal vez la cap- cuando ustedes trabajen con ya bases de datos eh, digamos que sean demasiado grandes, ¿no? Millones de registros con muchísimas columnas, datos demasiado grandes, que ya tal vez lo explote una industria muy grande. Va a llegar un punto en el que a pesar de que utilicemos Python, pues vamos a tener limitantes en cuanto a los recursos, ¿no? Que tiene nuestra computadora. Entonces, digamos, Python sí es poderoso, pero tiene sus límites, como todo, ¿no? Entonces, estas clases de desventajas, pues ya aparecen hasta que ustedes manipulan cantidades, volúmenes muy grandes de datos, ya hablando de millones de datos, ¿no? Y pues en general es la información a grandes rasgos que les puedo compartir sobre el por qué utilizarlo, cuáles son las ventajas que a mí me ha dado, por ejemplo, si les comparto un poco mi experiencia, pues esas ventajas han sido que muchos procesos que antes realizábamos en algún otro lenguaje de programación, por ejemplo en SAS, que es como este ambiente para administrar bases de datos, teníamos, por ejemplo, en donde yo trabajo, pues procesos que eran de manipular datos, ¿no? Cruzar tablas, hacer extracciones. La cosa es que como los datos que se manipulaban eran muy grandes, a veces los tiempos de ejecución pues eran muy tardados.
¿no? Entonces, una ventaja que nos dio el adoptar Python es que, pues, estos procesos, en lugar de tardar media hora, 40 minutos, inclusive una hora, tardaban 2 minutos, 5 minutos, ¿no? Entonces, esta clase de procesos que se hacen para manipular datos, extraer información de tablas, pues Python te lo va a hacer demasiado rápido, ¿no? Y pues al menos la experiencia que yo tengo en el sector donde yo trabajo, que es el asegurador, es que hay bastantes algoritmos ya desarrollados que están basados en el lenguaje Python, ¿no? Lo han adoptado bastante bien ese sector, eh, y pues muchos procesos, modelos de predicción, de forecasting, de calibración, de información, ya están basados en este lenguaje, ¿no? Sobre todo, les decía, por las librerías que tiene para realizar esta clase de desarrollos, de algoritmos, de modelos, ¿no? Entonces, es muy utilizado, al menos en mi experiencia y en el sector al cual yo me dedico, y pues bueno, si ustedes están interesados en hacer carrera en el análisis, en la ingeniería, en la ciencia de datos, pues Python casi casi va a ser el pan de cada día, ¿no? Entonces, ahora sí, antes de ver tal cual, pues la sintaxis y los conceptos básicos de este lenguaje, pues ustedes se preguntarán si es que, sobre todo si es que no han tenido como oportunidad de utilizar lo que es Python, pues se preguntarán cómo es que yo puedo empezar a utilizarlo en mi computadora, ¿vale? Pues resulta que pues hay más de una respuesta a esa pregunta, ¿vale? Entonces, en primer lugar, el primer ejemplo que yo les voy a dar es que yo descargue directamente el lenguaje a mi computadora a través de acceder al portal python.org, ¿vale? Esta es la primera opción. Ahorita, a lo largo del curso, pues esto, pues no lo vamos a adoptar, digamos, pero les voy a explicar, digamos, la manera más nativa de utilizar Python, ¿no? Entonces me dirijo a python.org. Aquí, pues hay un apartado de descarga y ustedes ya descargan la versión la última versión, y aquí pues les dice si lo quieren para Windows, Linux, Mac OS, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que haríamos adoptando esta solución? Pues yo lo que haría es descargar el lenguaje de programación y con él un intérprete, que es lo que yo les comentaba. Necesito un intérprete que me permita mandarle ese mensaje a la computadora y que me lo pueda entender la computadora, ¿vale? Al descargar esta versión, aquí donde diga Download Python, pues ustedes estarán haciendo esa descarga, ¿no? Tanto del lenguaje como del intérprete, ¿vale? ¿Y esto qué les va a permitir? Pues yo voy a tener disponible una consola. Déjenme abro mi consola. Y si ustedes teclean aquí Python, ustedes ya van a tener la opción de empezar a programar simple y sencillamente aquí, ¿no? Si ustedes están utilizando, pues, algún dispositivo Mac, pues van a tener su terminal. Y si están en Windows, pues ustedes pueden acceder igual al Command Prompt o tecleando ahí en la barra de buscar CMD, ¿no? Que es los símbolos del sistema. ¿Vale? Entonces, esta es, pues, digamos, la manera más nativa de utilizar Python, ¿no? Puedo yo, a través de esta consola o de los símbolos del sistema en Windows, pues, iniciar lo que es el intérprete de Python y yo ya puedo comenzar a darle instrucciones a la computadora con este lenguaje de programación, ¿vale? Entonces, y lo mismo aplica para este Windows, ¿no? Una vez que ustedes descarguen el lenguaje y el intérprete, teclean Python y van a empezar, primero verán un mensaje donde les dice la versión sobre la cual va a estar trabajando y van a ver lo que son estas tres líneas, ¿vale? Y pues con esto ya van a empezar a utilizar pues Python, ¿no? Por ejemplo, yo quiero hacer una suma, 2 más 2 y ya me da mi resultado, ¿no? Yo puedo guardar un dato en una variable, mandar a llamar esa variable y me da el dato, ¿no? Ustedes ya pueden empezar a darle instrucciones. ¿Por qué? Porque al teclear yo Python, yo ya mandé a llamar al intérprete. Ya digamos, agente lo que va a hacer es mandarle el mensaje a la computadora para que me pueda entender, ¿no? Que
que me pueda entender lo que yo le estoy diciendo en este lenguaje. Esa es la manera más nativa, no lo vamos a utilizar aquí para aprender pues, la sintaxis y el lenguaje. Es pues poco práctico, ¿no? Sobre todo por temas visuales. El hecho de programar en una consola no es lo más óptimo para empezar a aprender el lenguaje, ¿no? Y ustedes ya cuando se vayan volviendo unos expertos en este lenguaje van a ver que utilizar la consola para practicidad o para realizar un cálculo rápido o para mandar a llamar un script que ya tengan guardado, pues va a ser bastante útil, ¿no? En este momento no nos va a interesar porque lo que quiero es tener una interfaz que me pueda ayudar a mi aprendizaje, ¿ok? Esa es la manera, pues, más simple de utilizar Python, ¿vale? Ahora, la segunda manera es lo que se conoce como una IDE, ¿vale? Y esto, pues, es lo que más se recomienda, sobre todo para aprender, ¿vale? ¿Qué es una IDE? La IDE, pues, es un entorno de desarrollo integrado, ¿vale? Las siglas en inglés son Integrated Development Environment, ¿vale? Se los voy a escribir en el chat, es una IDE, ¿vale? Ustedes van a poder acceder a lo que es una aplicación, ¿vale? Una IDE, tal cual es una aplicación de software que pues combina diferentes herramientas para desarrollar pues códigos o programas en una misma interfaz, ¿vale? Entonces, tal cual va a ser un programa que no necesariamente tiene que ser solo una consola, sino voy a tener un programa donde tenga una consola, donde tenga un editor de texto, donde tenga un apartado donde yo pueda tener visualizados mis archivos de trabajo. Todo va a estar integrado en una sola aplicación, de ahí viene su nombre, ¿no? Es un entorno integrado para desarrollar código. Ahora, ¿por qué se utiliza? Pues eso me va a facilitar la tarea de escribir códigos, depurar errores, ¿no? Que cuando yo vaya haciendo aplicaciones más completas y vaya ejecutando, pues es común que cuando vamos empezando, nuestro código empieza a fallar o no empieza a no dar los resultados que yo quiero. Entonces, esta clase de aplicaciones me permiten que el investigar o lo que se llaman o lo que se conoce en la programación a depurar un error, las aplicaciones me van a permitir encontrar rápido dónde está el error y cómo es que lo puedo solucionar, ¿vale? Y pues en general, lo que me va a permitir la IDE es a gestionar un proyecto, ¿no? ¿Por qué? Porque puedo ir desarrollando código, puedo ir escribiendo mis líneas de código y al mismo tiempo puedo ir verificando de manera visual lo que va haciendo el proceso, ¿no? Ya sea viendo lo que sale de un cálculo, viendo lo que integra una variable que hay en una tabla de datos o si produzco un gráfico, ahí mismo en esa misma aplicación yo puedo ver qué gráfico se va produciendo, ¿vale? Y entonces, el, como es lo más recomendado para aprender, pues en este curso lo que vamos a adoptar es lo que es una IDE, ¿vale? Ahorita les digo cuál es la que vamos a utilizar. Hay diferentes, una gran ventaja que tiene Python es que pues hay diferentes aplicaciones o software o IDEs desde la cual yo puedo empezar a programar, ¿vale? Existe en algunas, ahorita, bueno, les voy a ir enseñando las que yo, por ejemplo, he ocupado y eh, lo que van a hacer ustedes para acceder a una IDE es entrar a anaconda.com, ¿vale? Entren en este portal y ustedes van a ver el apartado de Free Download, ¿vale? ¿Qué es lo que es Anaconda? Anaconda es un ambiente, ¿vale? Es una aplicación desde la cual yo voy a poder acceder a diferentes IDEs, ¿vale? Va a ser un portal, digamos, un ambiente desde el cual yo voy a poder administrar diferentes cosas, ¿no? Para yo eh, dar, digamos, como mi experiencia con Python totalmente personalizada, ¿vale? Yo puedo agregarle complementos, yo puedo cambiar la manera en la que se ejecuten las versiones de Python que yo quiero utilizar, yo puedo administrar las versiones de las librerías que yo quiero utilizar, o sea, la experiencia de programación en Python va a ser completamente personalizada y esto lo puedo cambiar o editar a través del ambiente de Anaconda. Y más aún, este ambiente
trae aplicaciones o trae IDEs y desde este ambiente yo las puedo lanzar y las puedo utilizar, ¿vale? Esa es la ventaja y el porqué para el aprendizaje y pues también para el desarrollo de aplicaciones se recomienda el uso de Anaconda, ¿vale? Entonces ustedes accedan a anaconda.com, ¿vale? Eh, este ambiente se distribuye de manera completamente gratuita. Lo único que me va a solicitar es una dirección de correo, ¿vale? Ustedes pueden poner aquí cualquier dirección que ustedes utilicen, ¿vale? Una vez que escriban la dirección y le den que están de acuerdo con los términos y condiciones, le dan en Submit, ¿vale? Una vez que ustedes le den en Submit, les va a llegar a esa dirección de correo un enlace de descarga, ¿vale? ¿Es necesario descargar Anaconda? No es necesario. Si ustedes quieren utilizar alguna otra aplicación, pues, es válido. Yo se lo recomiendo porque lo que voy a utilizar son Jupyter Notebooks, ¿vale? Ahorita, para los que no les suene ese concepto, les voy a explicar. Pero como es el IDE Jupyter que voy a utilizar, pues lo recomiendo para que les sea más fácil el seguimiento, ¿no? Sí, si ya tienes Visual Studio, también, y tienes el complemento de Jupyter, sin problema, ya no descargues nada, utiliza directamente Visual Studio, ¿va? Sí, sí, ustedes ya han sido usuarios de Python y ya tienen Spider, ya tienen Visual Studio, o ya tenían Jupyter, por ejemplo, eh, PyCharm, o si utilizan ustedes algún recurso de Internet como el Google Collaboratory, pues sin problema no descarguen Anaconda y si ustedes ya se sienten cómodos con eso, ahí ustedes pueden utilizar los notebooks, ¿vale? Para los que no y no tienen todavía nada instalado, pues lo que yo sí les recomiendo para que les sea fácil seguir los notebooks que vamos desarrollando, pues descarguen Anaconda, ¿vale? Entonces, repito, simplemente anaconda.com, se van a Free Download, escriben su correo y pues ahí les va a llegar el enlace de descarga, ¿vale? En lo que ustedes lo van haciendo, les voy a ir explicando cómo se ve este entorno, ¿vale? Yo aquí, pues en mi computadora, me voy a mis aplicaciones y yo tengo aquí el Anaconda Navigator, ¿vale? Entonces lo inicializamos y lo que me va a abrir es tal cual el ambiente de Anaconda, ¿vale? Entonces, les decía, desde aquí yo puedo administrar diferentes cosas, inclusive puedes crear ambientes adicionales, ¿vale? Esto ya pues es un tema más avanzado, digamos. Yo he utilizado eso de crear ambientes nuevos, pues para cambiar las versiones que yo utilice de una librería en particular o inclusive cambiar la versión de Python. Distributor o Miniconda. Yo el que les estoy diciendo es el distribution. El Miniconda yo no lo he usado. Si ustedes lo han utilizado, pues lo pueden, y desde ahí pueden lanzar el Jupyter, pues lo pueden utilizar sin problema. Pero yo el que les estoy recomendando es el distribution, ¿vale? Y entonces tenemos tal cual esta interfaz, pues que es el Anaconda Navigator, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a traer consigo la descarga, ¿no? Además del ambiente, si ustedes no tenían Python, no se preocupen, Anaconda trae su propio intérprete, ¿vale? Este intérprete se le llama IPython, ¿vale? Este intérprete no es el nativo de Python, es uno que está desarrollado por la gente que pues desarrolló lo que es Anaconda y Jupyter, ¿vale? Entonces, este intérprete se llama IPython y pues más adelante les doy un poquito más de contexto del por qué trae su propio intérprete, pero ¿cuál es la ventaja? Que yo ya no tuve que irme a python.org a descargar el intérprete nativo, ¿no? Yo simplemente puedo descargar Anaconda y además de que yo voy a tener el ambiente y las diferentes IDEs que yo puedo lanzar, pues ya va a traer su propio intérprete, ¿va? Yo ya no tengo que hacer ninguna descarga adicional. Y entonces, ¿qué trae el navegador? Pues trae diferentes, les decía, IDEs, ¿no?
está tanto el Jupyter Notebook como el Jupyter Lab, ¿vale? Que pues las diferencias entre cada una de las dos aplicaciones son mínimas, son bastante parecidas. Tenemos pues la consola de este intérprete, que es el IPython, que ustedes también la pueden lanzar y pues van a tener una consola pues similar a la que es el Command Prompt o los símbolos del sistema, pero este va a estar utilizando el intérprete IPython, ¿vale? Que pues los mismos desarrolladores la catalogan como una experiencia interactiva mejorada, ¿no? De Python. Entonces pueden abrir la consola para ese intérprete. Tenemos el Spider, vamos a lanzarlo. Spider es una aplicación que es bastante parecida a lo que es el RStudio. Por ejemplo, si ustedes han utilizado R, van a ver que Spider es bastante similar. Tengo aquí yo, pues, en la parte izquierda, ¿no? De la ventana de la aplicación, lo que es el editor, ¿no? Desde el cual yo voy a poder, pues, escribir los códigos a manera de un script, ¿no? Lo que llaman un script, que es como un lienzo en blanco donde yo puedo insertar diferentes líneas y yo puedo ir escribiendo aquí las líneas de código, ¿no? Voy a tener aquí la consola que también es utilizando el intérprete IPython, ¿no? Tal cual esta consolita que tengo aquí disponible abajo, es la misma que yo abrí aquí en la aplicación del Qt Console, ¿no? A diferencia de solo abrir la consola, pues yo aquí en Spider voy a tener el editor aquí a la izquierda, ¿no? Que yo puedo ir escribiendo, nada de esto se va a ir ejecutando hasta que yo se lo indique. Y aparte acá abajo tengo mi consola, ¿va? Y aquí arribita pues tengo una ventana donde yo puedo ver el explorador de archivos, ¿no? Puedo ver mis diferentes carpetas y navegar entre ellas para guardar o para crear nuevos folders. Tengo un apartado desde donde ver los gráficos, ¿no? Cada que yo grafique algo, que cree un visualizador, una visualización, perdón, aquí se va a imprimir y yo las voy a poder ir viendo aquí, en este cuadrito. Puedo ver la vista del explorador de variables, desde el cual yo lo que voy a hacer es ir viendo qué variables voy dando de alta y qué está contenido en cada variable. Y esto me va a ayudar bastante porque a veces cuando el programa ya es muy grande, pues yo puedo llegar a olvidar. Puedo yo tener como que la noción de lo que había dado de alta, pero pues puede que no recuerde el nombre tal cual con el cual yo di de alta esa variable. Eso me va a permitir el explorador de variables. Puedo ir teniendo el historial de qué nombres voy utilizando y qué voy guardando en cada una de esas variables, ¿vale? Y pues por último tengo un apartado de ayuda. Esto pues es Spider. Es también una interfaz muy interactiva y muy útil, donde pues puedo, les decía, escribir aquí y acá abajo ver los resultados en la consola o los gráficos y las variables que vaya dando de alta aquí arriba, ¿va? Esa es una IDE que ustedes pueden utilizar. Vámonos, por ejemplo, con Visual Studio Code, que esta es otra aplicación, que esta es tal cual de Microsoft, desde el cual yo puedo instalar complementos de, por ejemplo, el Jupyter y pues puedo instalarle también el intérprete, ¿no? Entonces, esta aplicación, esta IDE, pues es bastante intuitiva, sobre todo a la hora de escribir el código por la combinación de colores y la autoayuda que te va dando el Visual Studio, ¿no? La verdad es que la experiencia que yo tengo con esta aplicación es bastante buena, ¿no? Porque todo me lo va diferenciando pues con colores, ¿no? Me va reconociendo lo que son bloques condicionales, los que son funciones, cuando es el nombre de una variable lo reconoce. Y pues algo muy útil es que cuando tú vas escribiendo, te va dando las sugerencias para el autollenado, ¿vale? Entonces, pues Visual Studio también es una alternativa y pues yo como lo he utilizado, pues es a través del complemento de Jupyter y pues prácticamente ahorita de lo que vamos a ver utilizando directamente la IDE de Jupyter, pues es lo que pueden hacer con Visual Studio a través de instalar este complemento, ¿no? Entonces, esa es otra alternativa. Hay otras más abajo, por ejemplo, está por aquí el PyCharm. Si no mal recuerdo, este requiere licencia.
Y pues hay otros servicios que te incluye aquí el Anaconda que puedes lanzar, ¿no? Desde el navegador. ¿Vale? Entonces, el que nosotros vamos a utilizar tal cual es el Jupyter Notebook, ¿va? Si alguien tiene problemas con la instalación, sin problema lo puede comentar en el chat. Igual si ustedes ya van teniendo el navegador de Anaconda instalado, me lo pueden ir confirmando con un chatcito o creo que está aquí la opción en el Zoom de que puedan levantar el pulgar. Eh, Ustedes vayan, sí, justo alguien ya me levantó el pulgar, entonces váyanme confirmando quienes van teniendo ahí ya disponible la descarga de Anaconda para que vayamos con la introducción ya tal cual de, pues de la sintaxis de Python, ¿va? Se sigue descargando, ok, no hay problema. ¿Por qué no usamos Colab? También, si ustedes utilizan Colab, pues sin problema lo pueden utilizar. Justo ahorita lo que les iba a comentar es la tercera alternativa que nosotros tenemos, el cual es utilizar Google Colab, ¿vale? O en general una herramienta basada en la nube, ¿no? Entonces, si ustedes no quieren descargar alguna aplicación en su computadora, debido, ya sea porque pues no tienen tanto espacio o no quieren agregar alguna otra aplicación, pues siempre pueden recurrir a lo que es una herramienta basada en la nube o a un servicio de computación en la nube, ¿no? Entonces, va a ser una aplicación o un servicio que va a utilizar infraestructura de computación en la nube, ¿no? Es decir, no va a utilizar nuestros recursos, nuestra memoria, eh, tal cual el rendimiento de la computadora no se va a ver afectado porque vamos a utilizar recursos que están basados en la nube, ¿no? Y el almacenamiento y el procesamiento de datos va a ser utilizando, pues, los recursos en la nube, ¿no? ¿Qué me va a permitir esto? Pues acceder a la herramienta desde cualquier dispositivo, siempre y cuando tenga conexión a Internet, ¿vale? Y pues esto sin necesidad de que yo acceda a ninguna, perdón, sin necesidad de que yo tenga que instalar pues ningún software localmente, ¿no? Entonces está, pues, de hecho, Anaconda también tiene su Anaconda Cloud, que tiene su servicio de computación y puedes lanzar, de computación a nube y puedes lanzar también notebooks desde ese servicio. Y pues está el que ya comentaba, ¿no? El Google Collaboratory, que usa recursos y servicios que nos provee Google, ¿vale? Hay que marcar alguna de esas casillas. Déjame expandir esa imagen. No, tú dale a instalar, ¿va? Denle las opciones que hay por default. Y entonces, bueno, si utilizan una herramienta basada en la nube, pues es bastante útil, ¿no? Ustedes pueden acceder desde su cuenta, ¿no? En cualquier dispositivo. Eh, ¿Cuál es la desventaja? Que los recursos que nos prestan, pues son limitados, ¿no? No tenemos, digamos, capacidad la misma que tendría mi computadora, si es que ustedes tienen una buena RAM, por ejemplo. No tendría la misma capa o el mismo procesador, o un buen procesador, perdón, no tendrían esa misma capacidad pues en un servicio en la nube, ¿no? Tal vez para ahorita temas de aprendizaje, y si ustedes ya están familiarizados con lo que es Google Colab y administrar sus archivos en algún Drive o en algún servicio de nube, pues ustedes pueden utilizarlo para que no hagan la instalación. Sin embargo, pues algo que sí les puedo decir es que los recursos que nos presten ahí, pues son limitados, ¿no? Está instalando uno, ya tiene Spider, pues, o sea, sí. De hecho, si ustedes ya tienen algún otro y quieran utilizar, como por ejemplo Spider, ahorita lo pueden utilizar. ¿Por qué? Porque vamos a ver la introducción a la sintaxis. Todavía no vamos a utilizar el notebook que les tengo como plantilla, ¿no? Que ese notebook que les tenemos como plantilla, pues ya nada más es para que vayamos completando y vayamos llenándolo ahí con los códigos y les sirva a manera de guía y de estudio, ¿no? Por el momento todavía no vamos a usar ese notebook, entonces si ya tienen Spider o Visual Studio, pueden ir siguiendo los ejemplos ahorita sin problemas, ¿va? Entonces, eh,
¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a lanzar, pues, Jupyter Notebook, ¿no? O si ustedes tienen Spider, pues abran un nuevo script. Y entonces lo que van a ver, por ejemplo, utilizando Jupyter, es que pues el panel de navegación o tal cual la aplicación me la va a lanzar en el navegador, ¿vale? Sin embargo, esto no significa que esté utilizando un servicio de computación en la nube, ¿vale? O algunos recursos que me preste algún servidor de la nube. Simplemente lo que va a utilizar es el navegador para desplegar o visualizar la aplicación. Inclusive aquí arriba, si ustedes ven, dice que es un servidor local, ¿no? Un localhost. Entonces, a pesar de que están en el navegador, ustedes van a estar trabajando con los recursos de su computador, ¿vale? Ustedes no se dejen llevar porque lo desplieguen en el navegador. Entonces, esta es la interfaz tal cual de Jupyter. ¿Qué es lo que voy a ver en una primera instancia? Pues voy a ver mis carpetas que tengo, ¿vale? Estas carpetas, las que ustedes van a visualizar, son las que ustedes tienen en su disco duro, ¿va? Entonces van a ver su carpeta de descargas, de documentos, de música o las carpetas que ustedes tengan, ¿vale? Entonces ustedes pueden aquí directamente crear un nuevo notebook. Sin embargo, lo que yo les recomiendo es que tengan una carpeta dedicada pues a este curso, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo me voy a ir a documentos, a mi carpeta y, por ejemplo, tengo mi carpeta del curso y pues aquí mismo yo ya puedo tengo la carpeta dedicada a lo que es este curso, puedo aquí ya empezar a crear un nuevo notebook, ¿va? Entonces, tengo aquí comandos bueno, tengo mi pestaña de files, ¿no? De archivos, y tengo una pestaña de running, ¿vale? Desde aquí yo voy a poder ver qué procesos o trabajos se están ejecutando y desde aquí los puedo interrumpir o los puedo, pues tal cual terminar, ¿no? Eso más adelante lo podemos visualizar. Ahorita pues no estoy ejecutando nada, aquí no voy a ver nada, ¿va? Ahora, ¿cómo creo pues un nuevo notebook, ¿vale? Jupyter va a trabajar con archivos de trabajo que se denominan los Jupyter Notebooks, ¿va? ¿Cómo creo una nueva notebook? Aquí tengo yo en la parte derecha un botón de New. Es un botón desplegable desde el cual yo puedo ejecutar una consola, una terminal, puedo crear un folder, un archivo de texto y puedo crear un notebook, ¿va? Entonces vamos a utilizar esa opción y me agrega un nuevo elemento, ¿vale? Entonces, ¿qué son los Jupyter Notebooks? Son documentos interactivos desde el cual yo voy a poder programar, yo voy a poder redactar, escribir texto, voy a poder visualizar datos, etcétera, ¿vale? Van a ser libros de trabajo con extensión IPYNB, ¿vale? Esta es la extensión que le asigna el IDE de Jupyter, ¿vale? Ahora, aquí por default te lo crea como un archivo sin título, yo lo puedo aquí renombrar. Vean, cada que yo selecciono un archivo, que aquí al lado de cualquier archivo hay una casilla, yo lo puedo seleccionar y me da opciones de abrir, de descargar, renombrar, desde aquí yo le puedo cambiar el nombre o lo puedo duplicar, ¿no? Te crea una copia o inclusive borrar, ¿no? Entonces vamos a darle a rename y vamos a ponerle ejemplo uno, ¿vale? Ya está renombrado, lo puedo abrir a través del Open o simplemente le doy doble clic. Y nuevamente te va a abrir una pestaña en el navegador, pero pues yo sigo dentro de el IDE de Jupyter, ¿vale? Y esto tal cual es ya el editor, ¿va? Entonces, ¿cómo va a trabajar pues Jupyter? ¿Va? Los notebooks van a trabajar con lo que aquí en el ambiente o en la aplicación le conocen como los kernels, ¿no? Y aquí yo tengo un menú para administrar el funcionamiento de esos kernels, ¿vale? ¿Qué son los kernels? Pues tal cual es el motor que va a procesar el código y que te va a devolver el resultado, ¿no? Va a ser pues tal cual el medio con el cual me voy a comunicar yo como programador con la computadora, ¿vale? Entonces,
Este kernel o este motor que va a procesar, lo que va a hacer es trabajar con lo que es el IPython, que es el intérprete de Jupyter. Recuerden que les decía que al descargar Anaconda me va a traer un intérprete que se llama IPython, que desarrollaron las personas que desarrollaron Jupyter, ¿vale? Entonces, cuando ustedes vean la palabra kernel o inclusive cuando naveguen a través del menú del kernel, ustedes recuerden que lo que estamos haciendo es iniciar tal cual el procesador de código que me va a permitir mandarle una instrucción a la computadora, ¿vale? Entonces, ¿por qué es importante? Porque cuando esté la ejecución de un código, pues yo lo que puedo hacer es interrumpir ese kernel, es decir, decirle al intérprete, ¿sabes qué? Detén la ejecución, interrúmpela, ya no quiero que sigas ejecutando, ¿vale? Va a haber ocasiones, ahorita pues en los ejemplos que vayamos haciendo, pues la ejecución es casi casi instantánea, ¿no? Se procesa en un segundo, ¿no? Pero cuando ustedes hagan un bloque completo de código que pueda tardar ya varios minutos, y ustedes tal vez quieren abortar, ya tardó mucho, ya se trabó, o inclusive se dan cuenta que estaba mal cargados los datos, pueden interrumpir la ejecución a través de interrumpir el kernel, ¿vale? Lo pueden reiniciar, ¿vale? Y con esto tiene diferentes opciones, ¿no? Reiniciar y limpiar las salidas. Si yo quiero limpiar el notebook, no en cuanto al código, sino lo que me va imprimiendo, los resultados que me va dando, yo los puedo dejar ahí impresos o los puedo ir limpiando. ¿Sabes qué? Aquí ya vi que salía en este cálculo, bórralo, ya no quiero ver la salida, ¿vale? Y pues hay opciones de reiniciarlo y ejecutar las celdas, ¿no? Nuevamente. Entonces, es un, digamos, concepto importante el saber, porque yo así lo puedo ir interrumpiendo o lo puedo ir reiniciando, ¿va? Entonces, quédense con esa idea. Jupyter trabaja con kernels, que tal cual es el motor que va a procesar el código y que me va a devolver un resultado, como a través de invocar al intérprete IPython, ¿va? Este editor, pues, tiene diferentes menús. Tenemos el clásico menú de archivo, ¿no? Desde el cual puedo crear nuevos archivos. Eh, Puedo crear una nueva consola, puedo guardar mi notebook, guardar como, renombrar, descargar, exportar, apagar, ¿no? Digamos, cerrar este notebook y diferentes acciones como básicas que tiene cualquier otra aplicación, ¿no? Tengo un menú de editar, desde el cual tengo pues comandos como el copiar, el pegar, el rehacer, el deshacer y el rehacer, el seleccionar, el juntar celdas, el dividir celdas. Aquí puedo manualmente limpiar resultados, ¿no? De una celda, etcétera, ¿no? Tengo diferentes comandos que yo puedo hacer tal cual al editar el notebook. Tengo un panel de ver, ¿no? Tengo opciones para expandir el código, para reducirlo, ¿no? Para colapsarlo, como llaman. Y pues demás opciones, ¿no? Tengo opciones para resaltar texto y pues abrir nuevos paneles, ¿no? Tengo otra opción de ejecutar, el menú de correr, desde el cual puedo ejecutar manualmente pues una celda, ejecutar una celda e insertar debajo, ejecutar una celda y ya no te vayas a la línea de abajo, etcétera, ¿no? Puedo cambiar aquí el tipo de celda, ¿no? Ya sea que quiero escribir yo código o quiero escribir texto. Aquí lo puedo yo ir cambiando. Y por último, pues tengo ya hablamos del menú del kernel, tengo un menú de configuraciones desde el cual puedo cambiar la fuente, puedo cambiar el idioma, bueno, aquí el idioma solo es el inglés, ¿no? El autosave lo puedo activar, desactivar, etcétera, ¿no? El tema del editor de texto, el tema de la terminal, si la quiero cambiar de color, etcétera, ¿no? Son como configuraciones en general de la aplicación y pues un menú de ayuda. Desde el de ayuda, algo que es muy básico que sepan, es que yo aquí puedo ver los atajos que tengo de teclado, ¿vale? Y ahorita en la práctica les voy a ir mencionando algunos. Si ustedes quieren saber todos los atajos que hay de teclado, pues
Nuevamente nos vamos a la ayuda, Show Keyboard Shortcuts. Pues aquí tienen para no hacer esa acción directamente desde el menú o desde los menús desplegables que hay aquí, pues ustedes lo pueden hacer con un comando del teclado, ¿no? Insertar una celda, quitar una celda, ejecutar, correr, ¿no? Borrar celdas, hacer, deshacer, copiar, pegar, todos esos atajos que puedo hacer con el teclado, pues aquí está el listado completo, ¿no? Ah, a ver, estoy viendo aquí la imagen que me mandan. Assign a runtime. Mm, yo me quedaría con la primera opción. Si quieres, selecciona la primera opción y dale a Assign. La verdad, no estoy muy seguro que cambie entre las dos, pero pues tú asignale la primera. ¿Va? Y entonces, aquí abajo pues tengo una cinta de comandos, ¿no? De guardar, el agregar a una celda, cortar, copiar, pegar, ejecutar, pausar, el reiniciar. Aquí puedo cambiar celdas de tipo código o Markdown. Ahorita explico un poquito más a detalle la diferencia. Y sobre todo, aquí tengo un apartado que me está diciendo con el intérprete que está utilizando. Aquí me dice que es Python versión 3 y entre paréntesis me dice que es el IPyKernel, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Estamos utilizando el intérprete IPython, ¿vale? Yo puedo cambiar ese intérprete o, bueno, aquí dentro de Jupyter lo vamos a conocer como el kernel, lo voy a cambiar, puedo cambiar este kernel. Si es que tuviéramos otro instalado, ¿no? Pues, anteriormente Anaconda te traía tanto la versión 2 como 3 de Python, como la 2 ya está muy obsoleta, ya no te la incluye, ¿no? Ya solo te trae la 3. Hay una opción también aquí en Jupyter de ejecutar códigos en otro lenguaje, ¿no? Que permite también, por ejemplo, bueno, ejecutar códigos escritos con R, por ejemplo. Si tuviéramos ese complemento, aquí me aparecería el kernel que ejecuta el intérprete de R, ¿no? Aquí pues yo no tengo ningún otro kernel y pues ustedes tampoco lo van a tener. El que viene por default pues es el que vamos a utilizar, que es el de Python, ¿no? Que es el IPyKernel, ¿vale? Y entonces, ahora sí, como tal, ¿qué tengo dentro de un notebook? Lo que yo tengo aquí, pues es una celda. Y esto es lo que va a hacer principalmente interactivo el aprendizaje, lo que es el Jupyter Notebook. El hecho de que yo trabaje con celdas. Cada celda va a tener aquí su opción de escribir el código y una vez que nosotros escribamos y ejecutemos, le va a asignar aquí un índice y aquí mismo voy a poder visualizar la salida, ¿no? Cosa diferente a que si yo trabajara con una terminal o inclusive con una otra aplicación como por ejemplo Spider, que la salida yo no la voy a tener directamente en donde escriba mi instrucción, sino que la voy a tener en algún otro apartado. Aquí en el notebook voy a tener la salida debajo de la misma celda, ¿vale? Y eso es una de las principales ventajas del por qué usarlo. ¿Cuál de los dos tenemos que instalar? El distribution. Ah, justo, gracias por apoyar al compañero. Sí, justo el distribution. ¿Vale? Y entonces, eso es como una importante ventaja que tiene el trabajar con los notebooks, ¿vale? El hecho de que su trabajo está basado en celdas. ¿Ok? Y entonces aquí mismo yo puedo, pues empezar a escribir. Ahora, ventajas que tiene este editor, que también puede que tengan otros como Visual Studio, pues hay muchas. Ahorita voy a decir algunas, ¿vale? Eh, pero primero, algo que es importante, este, saber o que yo puedo explotar de Jupyter es que también tiene lo que le llaman el tab completion o el autollenado, ¿no? Entonces, yo cuando empiezo a escribir, voy a escribir la palabra import.
Aquí yo lo que puedo hacer es teclear la tecla tabulador, ¿vale? Que eso no quería que lo llenara. Voy a quedarme hasta aquí porque digamos que yo quiero escribir pues una línea, ¿no? Y empiezo a escribir con que empieza la palabra y le doy al tabulador. Y entonces este editor, lo voy a hacer un poquito más de zoom, lo que me va a dar son sugerencias, ¿vale? Y entonces aquí la sugerencia es tal cual, pues tú lo que quieres es escribir import. Pues sí, le doy otra vez tabulador y ya me lo autocompleta, ¿vale? Esa es una ventaja que tiene la IDE de Jupyter. Por ejemplo, he utilizado el Visual Studio y esto te lo hace, digamos, por default, te va poniendo el tab completion automático, ¿va? Aquí, pues yo lo tengo que invocar a través de el tabulador, ¿vale? Entonces, pues aquí yo puedo escribir, por ejemplo, de E y pues me dice, pues quieres hacer el delete o el def del definition de escribir una función. O por ejemplo, quiero un for, pues dice, formato o quieres el for, ¿no? Entonces tiene el Jupyter la opción de darte el auto llenado, ¿va? No es la única idea que lo tiene, pero pues Jupyter no se queda atrás, ¿vale? Sí lo tiene. Ahora, algo también que tiene esta idea y también tienen otros, es el hecho de que yo le puedo escribir un signo de interrogación a alguna variable o alguna función o algún objeto para conocer la información que tiene este objeto, ¿va? Puedo escribir la siguiente línea de comando, ¿va? Voy a crear una lista, ¿vale? Ahorita no se preocupen si no tienen aterrizado un concepto de qué es una lista o qué estamos haciendo al asignar una variable. Lo que yo les quiero ejemplificar es que con este editor lo que yo puedo es escribirle adelante de un objeto un signo de interrogación. ¿Y qué es lo que me va a decir? Me va a dar la información general sobre este objeto, ¿va? Y esto pues me va a ayudar, de hecho, ahorita bastante si es que yo estoy aprendiendo lo que es el objeto, ¿no? Dentro de Python. Entonces, ¿qué hay? Pues mira, tengo sus atributos, el tipo de objeto que es, pues es una lista. Otro atributo, ¿qué tiene contenido? Pues mira, tiene esto, ¿vale? Que es tal cual la lista. ¿Cuál es la longitud? Que es otro atributo. Pues es de longitud 4, ¿vale? Y pues su documentación o información general del objeto, pues es una secuencia mutable, ¿no? Nativa o built-in, que ya viene por default en Python, ¿no? En este lenguaje ya las listas ya están definidas como un objeto que tiene la característica que es mutable, ¿vale? Ahorita más adelante les digo a qué se refieren con que sea un objeto mutable, ¿vale? Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Pues puedo, delante de un objeto, realizar la consulta de la información general que está contenida en ese objeto y pues ya me va a dar los atributos generales, ¿vale? Ahora, por ejemplo, eh, si yo creo una función, les digo, ahorita no se preocupen, vamos a ver más adelante qué es una función y cómo la escribo, pero yo voy a crear pues esta función, ¿no? Una función que me sume dos números y, por ejemplo, yo escribo aquí su documentación, esta función suma dos números. eh, Como resultado, devuelve la suma. Y pues, por ejemplo, ejecuto tal cual la acción. Yo ya creé este objeto. Este objeto es una función, ¿vale? ¿Qué pasa si yo le escribo el signo de interrogación? Pues ¿cuál es su docstring? La que teníamos aquí, pues es la que por default hay para las listas, ¿no? Pues son objetos nativos mutables o secuencias mutables, ¿vale? Que esa es como la descripción que los desarrolladores le dieron a las listas. Aquí yo estoy poniendo mi propia documentación, ¿no? Que es esta, la que escribí aquí.
Esto me lo va a pasar ahora en el docstring, ¿vale? Entonces aquí te dice, pues ¿cuál es su nombre, no? Pues sumar números. ¿Cuál es su documentación? Es lo que yo escribí. Pues esta función te suma dos números y como resultado devuelve la suma, ¿vale? Acá te dicen dónde vive esa función. Es un objeto que, digamos, no viene por default. Yo lo acabo de crear, ¿vale? Y ya te dice, ¿qué tipo es? Pues es una función, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que quedar ahorita? Delante de cada objeto yo le puedo hacer el llamado a la información general del objeto a través del signo de interrogación. Esto se le conoce aquí dentro de la programación como hacer introspección, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Navegar entre la información general o aspectos generales del objeto para entender su tipo, su contenido y la documentación que haya dentro del objeto, ¿va? Para este ejemplo de la función, les voy a pasar otro tip. Si ustedes le escriben dos veces el signo de interrogación, además de, pues digamos, el docstring, ¿no? Que es la documentación, también me va a pasar tal cual la fuente, ¿no? El código fuente. Entonces, para muchos objetos, si son definidos por ustedes o por algún tercero, ustedes pueden saber cuál es el código que está contenido dentro de ese proceso. En este caso era una función, ¿no? Que por lo regular yo cuando haga uso de las funciones, pues no me va a interesar mucho, a menos que yo haya creado esas funciones. Pero si yo utilizo una función de un tercero, no me va a interesar mucho que cómo es que programó o cómo es que escribió para que me devolviera un resultado. Tal cual yo voy a utilizar una función para llegar a un resultado. No me interesa cómo llegó el código a ese resultado. Pero si ustedes tienen esa curiosidad de qué hay dentro de una función, cuáles fueron las instrucciones que el programador le fue dando a la computadora para devolver un resultado, pues ustedes pueden poner el objeto, darle dos veces el signo de interrogación y les da el código fuente, es decir, tal cual vean que me dio lo que yo escribí en el código, ¿no? Desde el def, que es la apertura de la definición de una función, hasta el return, ¿no? Que es tal cual la devolución de un valor, ¿vale? Entonces, nuevamente, esto se le conoce en el mundo de la programación como, pues, la introspección, ¿vale? En este caso, para usar el signo de interrogación, lo pones y luego ¿qué haces para que te dé la explicación? Justo, no, creo que no les comenté eso, tienes razón. Ante cualquier ejecución, yo tengo varias opciones, ¿no? Entonces, en la primera opción, que yo hice la definición de una lista y lo guardé en una variable, pues yo aquí estoy, ven el cursor ahí parpadeando, estoy dentro de la celda, ¿no? ¿Cómo hago para ejecutar la instrucción, ¿no? Yo lo que puedo hacer es irme aquí a este botoncito y ponerle Run this cell, ¿vale? Y vean que este icono lo que va a hacer es ejecuta la línea, le asigna un índice, que este índice tal cual aquí en Jupyter es un consecutivo, ¿no? Te va a decir el orden en el que vas ejecutando, ¿vale? Esta es mi sexta ejecución. Y se pasó a la celda de abajo, ¿no? ¿Qué es lo que hace esta instrucción? Visualmente no vemos ningún resultado, pero internamente, ¿qué hizo la computadora? Guardar en una variable una lista, ¿vale? Ahora, la siguiente celda, ¿qué es lo que hicimos? Pues escribir el objeto que ya está guardado en la memoria, le dimos el signo de interrogación y nuevamente le damos el botón de play para ejecutar. Y es ahí donde ya en la salida, este es el output tal cual, que les decía, aquí en Jupyter cada celda tiene su output aquí luego, ¿va? Entonces, tal cual, ya aquí me despliega el resultado, ¿vale? Entonces, botón de play o, por ejemplo, nos podemos ir a ayuda, los keyboard shortcuts, y pues por aquí ustedes van a ver el que dice ejecutar, ¿va? Déjenme ver si lo encuentro rápido. Aquí, ¿no? Ejecutar, celda seleccionada y no avances. Pues control enter. Ejecutar celda seleccionada y no avances, pues también es con el command enter, ¿no? Aquí él me pone el command porque estoy en una Mac, ¿no? No sé, supongo en Windows solo les va a dar el del control, ¿va? Y pues acá hay otro, ¿no? Solo ejecutar la celda seleccionada sin que avance, ¿no? Pues está el shift enter. Entonces,
Nuevamente, yo me paro aquí, yo lo que puedo hacer es Command Enter y lo va a ejecutar, ¿va? Esa es otra opción para ejecutar celdas a través del atajo del teclado, Muchas ¿vale? gracias. Entonces, no de nada. Esa es la manera de ejecutar. Y antes de pues, pasar a la manipulación como que básica de objetos en Python, les voy a explicar otro concepto, el cual es este espacio que les estoy seleccionando aquí abajo, ¿va? Para aquí un paréntesis, si ya no tengo más celdas, puedo darle al más, me va a insertar una celda, o aquí mismo en los atajos, ustedes pueden encontrar el de insertar una celda arriba, es presionando la tecla A, insertar una celda abajo es presionando la tecla B. Entonces, para que esto funcione, tengo que seleccionar la celda. Ojo, si estoy aquí parado digamos, dentro de la celda y está el cursor activado, pues si le pongo A, pues tal cual me lo va a escribir, ¿no? ¿Qué, qué es lo que tengo que hacer para que funcione este atajo? Tengo que seleccionar la celda, ¿vale? Simplemente aquí afuera donde está el numerito, le doy clic, ¿no? Está pintada en azul, ya está seleccionada, ya no está el cursor dentro, pues ahora sí, le puedo teclear A y me pone una celda arriba. Nuevamente me paro aquí en esta celda, le doy la tecla B y me da una celda abajo, ¿vale? Ese es el atajo que ustedes pueden escribir para insertar una celda arriba o abajo, ¿va? Entonces aquí en una nueva celda, yo voy a escribir un bloque de código. Nuevamente aquí no se preocupen si no entienden que estoy escribiendo, son conceptos que vamos a estudiar en este curso. Yo voy a escribir esto, que tal cual esto es un iterador, ¿va? Le voy a dar un enter. Entonces vean que en este bloque, ¿a qué me refiero con bloque? Pues es un conjunto de líneas de código, ¿va? En este bloque vean que por default me está escribiendo un espacio. Este espacio es una sangría o en la programación se le conoce como una indentación, ¿vale? Ahora, esto es tal cual característica de Python, ¿vale? Hay otros lenguajes de programación que utilizan caracteres para ir separando la estructura del código, ¿no? Por ejemplo, en R, pues, si no mal recuerdo, utilizamos llaves, ¿no? Para ir aperturando nuevos bloques. En este caso, en Python, lo que va a utilizar son espacios, ¿vale? El editor de Jupyter, por default, cuando tú le das un enter, ya te da el espaciado que requieres, ¿vale? Que son 4 espacios, que es como lo recomendable. No necesariamente tienen que ser 4 espacios, pero este editor adoptó los 4 espacios por default. Si tú lo estás haciendo en algún otro editor como Visual Studio, ahí, por ejemplo, no necesariamente tienen que ser 4 espacios. Aquí en Jupyter sí te los pone por default los 4 espacios, ¿va? Si tú los pierdes, ya sea los puedes insertar manualmente, 1, 2, 3, 4, o simplemente le das un tabulador y te da el espaciado adecuado, o pues simplemente vuelves a darle, a regresarte a donde estabas, le das un enter y ya te da el espaciado que necesitas, ¿vale? ¿Y esto dónde va a ser necesario? Va a ser necesario cuando yo esté construyendo un bloque de código. Aquí, por ejemplo, le estoy diciendo, pues en este iterador es un ciclo, voy a ejecutar una acción muchas veces. Pues para cada elemento en este rango de datos, ¿qué quieres que haga? Pues te lo voy a dar aquí abajito, ¿va? Estas indicaciones que yo le dé abajito tienen que llevar este espaciado, ¿va? Esto se los digo ahorita como introducción. eh, pero cuando ya veamos lo que es una estructura for o un if, ya no les va a ser como desconocido el hecho de que vamos dejando estos espacios, ¿no? Ahorita de esa manera de introducción, sepan que en Python, para cuando yo escriba un bloque de código, pues yo voy a tener que ir dejando este espaciado o esta indentación, ¿va? Por aquí tenía otro chat. ¿Hay algún shortcut para ejecutar la celda? Si el atajo es el control enter,
o si están en Mac, pues comando Enter, ¿no? Y con eso ejecutan. ¿Cómo saben que ya se ejecutó? Les va a poner aquí el indicador. Este es un consecutivo, es el orden en el cual yo voy ejecutando. No necesariamente van de arriba para abajo. Si yo me regreso a la primera celda y la vuelvo a ejecutar, pues su consecutivo era el 11, ¿no? Digamos, el orden en el que voy ejecutando. Y esto pues me sirve para saber pues, ¿cuál es la última que ejecuté? Pues voy al número, ¿no? Pues es el 11, es el último número. Entonces yo ya sé que yo ya ejecuté esto como último, ¿no? Y pues otra señal de que yo ya ejecuté, pues es que ya me salió un error. ¿Por qué? Pues porque yo no he acabado este bloque de código, ¿va? Conforme vayamos viendo la sintaxis y vayamos viendo cómo se va programando, van a ustedes ir aprendiendo cómo leer estos errores. Y por último, esto es como el contexto general de cómo se escribe, cómo se va dando las indicaciones aquí en el editor, antes de ya pasar tal cual a los conceptos de qué es una variable, qué es un número, cómo es que yo manipulo objetos, ¿va? Un último, digamos, punto es que yo dentro de las celdas, y esto no solo aquí en Jupyter, sino que también en cualquier editor de lenguaje Python, yo puedo agregar comentarios. ¿Cómo yo puedo agregar un comentario? ¿Va? Yo lo que voy a escribir es este hashtag, ¿vale? El símbolo de gato o de número. Una vez que yo lo escriba, todo lo que esté delante de este símbolo va a ser comentario, ¿va? ¿Y esto por qué lo digo? Por ejemplo, voy a poner aquí una operación. Noten cómo en esta celda tengo parte escrito tal cual con lenguaje de Python, que pues esto es como simple, un número sumado con otro número, y a la vez tengo texto, ¿va? ¿Qué es lo que pasa si yo escribo texto y no le estoy diciendo a Python que esto es un texto, ¿no? Si yo lo escribo así tal cual, voy a tener un error, ¿vale? En este caso, pues es un error de sintaxis, te dice, esto pues ni siquiera, no lo tengo en la memoria, no lo tengo predefinido como un objeto y no veo que tú hayas guardado valores con estas palabras, ¿no? Por ende, pues te voy a botar un error de sintaxis, ¿ok? ¿Y esto por qué pasa? Pues porque esto tal cual no es lenguaje Python, es pues tal cual palabras, ¿no? Entonces, para esto, necesito colocarle un comentario, lo hago con este simbolito. Con esto, ya todo lo que escriba que no sea con lenguaje Python, ya puede ejecutarse sin problema, ¿no? Como es el caso de esta celda de aquí arriba. Escribí un comentario y pues escribo aquí el 2 más 2, ¿vale? Esto es bastante útil porque así vamos recordando qué hace cada instrucción o qué quise hacer en esa instrucción. Los comentarios yo los puedo poner aquí arriba o los puedo poner aquí al lado. Por ejemplo, puedo decir, esta línea de código va a sumar dos números. Y sin problema no voy a tener errores en la ejecución, ¿vale? Entonces, ya sea que los quieran poner al inicio de una sentencia o al lado, obviamente a la izquierda no se va a poder porque ya lo va a agarrar todo como un comentario, ¿vale? Esto, a diferencia de otros lenguajes, no hay manera de cerrar el comentario, ¿no? No puedo decirle aquí como de, aquí inicia comentario y aquí lo cierro, ¿no? Hay otros lenguajes que sí puedo aperturar y cerrar el comentario, aquí no. Entonces, si lo escribo a la izquierda, pues ya todo lo que haya a partir de ahí en la misma línea, pues va a ser tomado como comentario. Entonces, pues eso no me funciona. Me funciona si se lo escribo arribita o si se lo escribo aquí abajo, ¿va? Bueno, aquí al lado, a la derecha. Eh, Tal cual este editor, los notebooks de Jupyter, me permiten escribir más de una línea en la misma celda, o sea, no necesariamente tiene que ser una línea por celda. Si yo aquí quiero definir una lista, y aquí quiero escribir otra variable, y aquí quiero definir una función,
¿no? O sea, todo lo puedo escribir aquí. Obviamente, pues si yo tengo la opción de ir segmentando mis bloques de código en celdas, pues no me es muy práctico que todo lo amontone en la misma celda. Si tengo la oportunidad de aquí insertar infinitas cantidades de celdas. Entonces, no es muy recomendable. Hay eh, veces, cuando estemos trabajando bajo la misma estructura, como es este caso, que sí voy a insertando más líneas. Pero si solo mi propósito es dar de alta variables, pues por ejemplo, pues, no necesariamente lo tengo que hacer en la misma, ¿vale? Nada más que ustedes sepan que aquí puedo insertar infinitas líneas. ¿Cuál va a ser aquí un punto a observar? Que yo puedo, todo lo que ejecute en esta celda, más bien todo lo que esté dentro de esta celda va a ser ejecutado una vez que yo ejecute la celda, ¿va? A diferencia de que si está en otra celda, pues si yo ejecuto esta, lo de abajo no se va a ejecutar hasta que yo manualmente le diga a la aplicación que ejecute ese apartado, ¿va? Eh, en una línea anterior colocaste y escribiste texto. Ah, ok. Eso, paréntesis, lo hice para que Python lo tome como la documentación de este objeto, ¿va? Si yo aquí lo escribo, puedo escribir aquí un comentario, ¿no? Por ejemplo, aquí puedo decir, este, a continuación, más bien, a continuación se presenta la documentación de la función, ¿va? Esto es un comentario para mí, pero nuevamente, por ejemplo, si yo lo ejecuto y le digo, dame la información, yo no voy a ver ese comentario, pero sí voy a ver su documentación, ¿va? Por eso esa es la diferencia, ¿no? Aquí yo lo escribí con estos tres dobles comillas, porque esto sí, y vean cómo lo aperturo y lo cierro aquí, porque no es como tal un comentario, esto sí es lo que se le conoce como la documentación, y eso se va a imprimir cuando yo mande a llamar la información del objeto, ¿va? Esa es la diferencia principal. Digamos que estas comillas las vamos a utilizar más con las funciones. O bueno, no solo con las funciones, sino con los bloques de código, con las condiciones, con los bucles, con las funciones, ¿no? Vale, entonces, estos eran como puntos eh, a saber antes de ahora sí adentrarnos a conocer la sintaxis y a programar, ¿no? Y algunos de estos puntos son aplicables solo a este editor, algunos sí aplican a todos los editores. Era como que sí importante saber que pues puedo añadirle comentarios, que si quiero escribir bloques completos, pues tengo que ir separando pues las líneas con la indentación, que yo puedo acceder a la información, etcétera. Ah, bueno, otro paréntesis que les voy a hacer es el hecho de que en este editor, algo que les decía al inicio cuando introducía Jupyter, es que aquí ustedes no solo pueden escribir código, también pueden escribir texto. Por ejemplo, yo voy a insertar una celda aquí arriba, selecciono la celda, le doy la tecla A y ya inserté una celda aquí. Si ustedes ven aquí en este menú, tiene la palabra code, ¿vale? Yo puedo cambiar esto a que sea de tipo Markdown. Vamos a cambiárselo. Y entonces, en primer lugar, vean que estos corchetes desaparecieron, ¿vale? Esa es una señal de que esto, pues, no es una celda donde yo pueda escribir código. Si yo escribo, pues, el 2 más 2 y ejecuto, no va a hacer nada. ¿Por qué? Porque no estoy en una celda de tipo código. Estoy en una celda de tipo Markdown o editor de texto, ¿va? Otra señal es que, pues, bueno, aparte de eso, es que, pues, no voy a tener un error al escribir, ¿no? Por ejemplo, nuevamente voy a poner esto es un comentario y si ejecuto no tengo errores, ¿va? Y esto es aplicable o es una característica que tienen las notebooks de Jupyter. Son editores tanto de código como de texto. Entonces yo aquí puedo presentar aquí un título.
Este es mi primer notebook de Jupyter. Y entonces vean que yo puedo añadirle un título, inserto otra de Markdown y le pongo a continuación. Se presentan los primeros pasos a seguir cuando se trabaja con Jupyter Notebooks, ¿no? Y puedo ejecutar y pues vean que no tengo ningún problema, no tengo un error de sintaxis o errores de variables o errores de nombres. ¿Por qué? Porque es una celda de tipo Markdown. Es decir, esa celda va a servir para editar texto. Cuando yo la defina como de tipo código y ejecuto, pues ya me va a salir un error. ¿Por qué? Porque el editor o la aplicación espera que ahí escribas líneas de código escrito con el lenguaje de Python, ¿no? En este caso, pues quiero escribir ahí texto, le doy Markdown, ¿va? Esto, repito, pues es algo, una característica de los Jupyter Notebooks que me van a permitir al mismo tiempo ir redactando con títulos, con viñetas, sombreando con negritas, dándole formato de cursivas al texto, etcétera, y al mismo tiempo abajo puedo ir insertando mis líneas de código con lenguaje Python, ¿va? Es una ventaja que tiene trabajar con los notebooks. Listo, no sé si con esta breve introducción a lo que es pues el Jupyter Notebook tal cual tengan alguna duda. El tamaño de la letra, sí, mira, cuando trabajas con Markdown, tú puedes indicar los encabezados y tienes diferentes niveles de encabezado. En este caso, si le insertas el hashtag, en este caso, olvídense de que es un comentario porque no estamos trabajando con código, estamos trabajando con Markdown, ¿va? Es decir, con texto. ¿Esto qué va a hacer? Cuando escriba el hashtag, le estoy diciendo que este es un encabezado de primer nivel, es decir, el encabezado, el título más grande. Si yo le inserto otro, es uno más pequeño. De hecho, vamos a hacerlo en uno más abajo para que vean. Es como el subtítulo, ¿no? O, por ejemplo, le ponen capítulo 1, ¿no? Y si le ponen otro nivel, eh, artículo 1. Entre más símbolos de gato le pongan, pues es el nivel de encabezado, ¿va? Esto pues ya no vamos a profundizar tanto en Markdown porque digamos que esto está integrado en los notebooks, pero no tiene que ver tal cual con Python, ¿no? Es un editor de texto que tiene integrado los notebooks y les digo, ustedes pueden insertar viñetas, ¿no? Elemento 1, elemento 2, con este guión y ejecutan y se los va a ir poniendo, ¿va? Es un editor de texto que está integrado en los notebooks, pero pues les digo, esto tal cual no es como programar, ¿va? Este editor de texto lo puedo invocar a través de que la celda le digo que quiero que sea Markdown, que sea de texto, no que sea de código. Y pues ya cuando sea de código, aquí pues ya empezamos con el lenguaje de Python. Listo, no sé si alguien tenga alguna otra duda. Ya pudieron abrir un notebook. ¿Les parece interactivo para el aprendizaje? Y me parece bien para entenderlo con los comentarios. Perfecto. Algo que va a funcionar bastante que tengan el Jupyter es que ustedes pueden abrir el notebook que les compartí. Vamos a ir trabajando con notebooks que van a ser ya plantillas, con el cual vamos a ir aprendiendo la sintaxis y los objetos de Python, y que esos mismos notebooks les van a servir a ustedes como notas, ¿va? Entonces, us- ustedes pueden acceder al Classroom de este módulo y hay aquí una pestaña que tiene la clase 1, ¿va? Ahí yo ya cargué dos archivos, ¿va? Ustedes los pueden descargar, le dan clic y le dan descargar, ¿va? Aquí mismo en clase 1 pues van a tener el video, ¿no? Y van a tener aquí guardados los dos plantillas que vamos a utilizar para esta parte introductoria, ¿va? Ahora, una vez que los descarguen,
Por ejemplo, ya le pueden dar guardar y yo lo voy a cerrar, ¿va? Una vez que los descarguen, ustedes pues lo pueden ir guardando en su carpeta que ya se hicieron del curso y por ejemplo le pueden poner capítulo uno, introducción o ustedes lo van organizando como más entiendan, ¿va? Por ejemplo, yo aquí lo tengo por los capítulos, tengo mi capítulo de introducción, ¿va? Y aquí tengo mis dos plantillas. ¿Cuál es la ventaja de esto? Ustedes ya cuando lo abran, ya van a tener tal cual el notebook con las definiciones, con el texto y con las celdas que vamos a ir completando, ¿va? Y entonces, de esta manera, el aprendizaje, siento yo, va a ser más interactivo y pues la ventaja es que esto les va a servir como nota, ¿no? Ustedes lo van a guardar aquí y si quieren repasar, pues van a ir leyendo lo que se les fue poniendo de las definiciones y el código que ustedes fueron llenando, ¿va? Entonces, hagan ese favor, váyanse al Classroom nuevamente, les digo, descarguen los archivos que son estos dos notebooks, vayan a su carpetita, en su explorador, los guardan en la carpeta que ustedes quieran eh, administrar el curso. Aquí naveguen hasta esa carpeta aquí en el Jupyter y abran el notebook, ¿va? Y entonces, por ejemplo, vean que aquí lo que ya yo estructuré, pues es un título, ¿no? Si ustedes quieren ver cómo está estructurado esto, pues le dan doble clic y pues ya tienen ahí cómo con el Markdown se puede centrar el texto, ¿no? Se le puede dar el color. Les digo, le dan el encabezado de nivel uno, nivel 2. Pueden insertar un recurso, una imagen de internet, por ejemplo, para desplegar una imagen y le pueden decir de qué tamaño, etcétera, ¿no? Ustedes ahí tienen la fuente por si les sirve y quieren estructurar sus notebooks y ponerle ahí este, un color o un tamaño en específico, ustedes lo pueden hacer, ¿va? Y entonces, ¿qué es lo primero que vamos a ver? Vamos a ver tal cual lo que son las variables, ¿va? Entonces, ¿qué es una variable? Pues es el concepto básico dentro de la programación, ¿no? Porque va a ser nuestra entrada de datos, va a ser la manera en la cual yo voy a poder almacenar información dentro de la computadora, ¿va? Ahora, algo muy importante, cuando yo cree una nueva variable, es decir, cuando yo guarde un dato en un objeto, bueno, un objeto más bien a través de una variable, cuando yo lo guarde, va a estar, digamos, almacenado en la memoria de mi computadora, siempre y cuando yo tenga activo el entorno de ejecución. ¿Cómo van a saber eso? Pues aquí nuevamente me regreso al Jupyter en Running. Acá yo tengo pues los libros que estoy ejecutando, ¿no? Entonces tengo el del ejemplo uno y tengo el de objetos y manejo de datos, ¿va? Mientras esto esté activo, todo lo que yo vaya guardando lo voy a tener disponible para su uso, ¿va? ¿Qué pasa si yo le doy aquí shutdown all, es decir, apágame estos kernels, o si yo cierro esta ventana, simplemente? Pues eso se borra de la memoria, digamos, por así decirlo, y si yo quiero regresar, abro nuevamente el libro, tengo que volver a dar de alta esas variables, ¿va? No se van a quedar, digamos, guardadas permanentemente en la memoria, ¿va? Esto hay que traerlo a realizar para la siguiente clase. No, de este notebook, yo conforme les vaya explicando los ejemplos, ustedes lo van a ir llenando conmigo, ¿va? La idea es que vayamos llenando esto en las clases para que al mismo tiempo que yo les vaya, introduciendo los conceptos, vayamos haciendo aquí mismo los ejemplos, digo, traté de dejárselos lo más ordenado posible para que aquí vayan guardando los ejemplos y vayan teniendo ahí las definiciones y ustedes lo vayan teniendo como sus notas, ¿no? Como eh, sus notas propias, ¿va? Entonces, estos notebooks los vamos a ir avanzando en la clase. No es necesario que ustedes, bueno, si ustedes quieren adelantarlo para la siguiente clase, pues lo pueden hacer. La idea es que lo vayamos llenando aquí conjuntamente, ¿va? Entonces, así es como va a funcionar una variable. Simplemente yo voy a crear un pequeño espacio en la computadora donde le digo, ¿sabes qué? Bajo este nombre, guárdame este dato. ¿Qué puedo guardar ahí? Pues puedo guardar un número, puedo guardar una función, una tabla, un proceso completo. Todo objeto que yo pueda manipular y trabajar en Python lo puedo guardar en variables, ¿vale? Ahora, ¿cómo creo una variable? Vamos a utilizar el signo de igual.
¿va? Entonces, por ejemplo, vamos a escribir una variable. Le voy a llamar variable. Ahora, voy a guardar, por ejemplo, el número 5 y voy a ejecutar. Recuerden, estoy parado dentro de la celda, control, enter o comando enter, ¿vale? No tuve ningún error, ¿por qué? Porque si no me saldría mi cuadro aquí rojo, aquí abajo, diciéndome el error. Tengo aquí ya la ejecución terminada, ¿por qué? Porque ya le asignó un índice a esta celda. ¿Y qué es lo que acabo de hacer? El objeto, que es el número 5, que es un objeto dentro de Python, lo puedo, bueno, lo acabo de guardar dentro de una variable que llamé variable, ¿no? Ahora este nombre puede ser cualquiera, pueden llamarle X, pueden llamarle una palabra compuesta, mi variable. Ahora, ojo, si es una palabra compuesta, es decir, de dos, digamos, dos palabras, ¿no? Pues yo no le puedo dar aquí el espacio. ¿Por qué? Tengo un error de sintaxis. Yo no puedo asignar como nombre de una variable algo que tenga dentro un carácter de espacio, ¿va? Ahora, ¿cuáles son las alternativas si es que yo quiero que este nombre tenga dos palabras? Pues lo puedo poner junto, no hay problema. O para legibilidad y también para temas de visualización y limpieza del código, lo que la práctica común en la programación es que le pongamos un guión bajo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues así pareciera que están separadas las palabras y pues no se ven ahí amontonados, ¿no? Sin embargo, no tengo en ningún momento ningún espacio. Es como lo más recomendable. Pues también le pueden poner como un guión. Bueno, el guión no, de hecho, perdón, el guión no se puede porque es el símbolo de resta, ¿no? Entonces, pareciera que lo que está aquí entendiendo es que estoy haciendo una operación y no dando de alta una variable, ¿no? Entonces, pónganle el guión bajo, que es la práctica más común, ¿va? Entonces, ahora, por lo regular, y esto es como práctica mía, aquí vamos a tener, eh, yo siempre voy a poner aquí un espacio, pero ese no es necesario. O sea, ustedes pueden escribirlo así. Sin embargo, sobre todo para que ustedes vean bien a veces lo que voy escribiendo, yo le voy a poner el espacio, ¿va? No es necesario que lo pongan, pero digamos, separar el nombre con el operador y con el objeto, pues yo lo que tengo como práctica común es que pues se le ponga ahí un espacio, ¿va? Entonces, ¿qué acabo de hacer aquí? Creo una variable que le llamé mi variable y le guardé un dato, que es el 5. Ahora, este signo, que es el signo de igual, me sirvió para guardar ese dato, ¿va? Entonces, a partir de ahora, y eso pues funciona en general en la programación, piensen este signo no como que estoy comparando esto es igual a esto, ¿no? No estoy haciendo una comparación o una ecuación, ¿va? Lo que estoy haciendo es asignar un valor, ¿va? Entonces el signo de igual va a servir para asignar valores, no para comparar o no para operar, sino que va a ser para asignar un valor. Es decir, a un objeto yo le voy a decir, quiero que guardes este dato, ¿va? Ahora, algo muy importante es que las variables se conocen como case sensitive o Python en general es un lenguaje que es sensible a mayúsculas y minúsculas. ¿Qué quiere decir esto? Si yo, por ejemplo, digo, pues recuerdo, o bueno, no recuerdo, arriba, yo sé que definí una variable que le llamé mi variable y la escribo ahora así, por ejemplo. Entonces, yo la escribo y la ejecuto, me da un error de nombre, ¿no? Acá, por ejemplo, antes teníamos el error de sintaxis, ahora tenemos un error diferente, que es el error de nombre. ¿Qué quiere decir? ¿Sabes qué? Lo que tú me estás pasando con esta sintaxis o con estos caracteres no está dado de alta en la memoria, no tengo ninguna variable que se llame así. ¿Por qué pasó eso? Pues Python detectó que esto no es lo mismo que esto, ¿no? La M minúscula no es lo mismo que la M mayúscula en el contexto de Python, ¿vale? Entonces me va a salir un error porque esto lo está tomando como si fuera un objeto completamente diferente. ¿Cómo lo soluciono? Pues tengo que asegurarme que textualmente, con mayúsculas y minúsculas, esté bien escrito ese objeto y vean cómo cuando yo escribo el nombre de una variable, ¿qué voy a obtener como resultado? Pues el dato que esté guardado dentro de esa variable, ¿va?
Entonces, ese es como mi first step aquí en Python, el saber cómo yo puedo guardar datos. Esto es el ejemplo más simple, guardé un número, pero puedo guardar una operación, puedo guardar una función, puedo guardar un proceso, una tabla, etcétera. Puedo guardar objetos dentro de variables. No sé si tengan alguna duda con este concepto. Déjenme ver lo que dice en el chat. ¿Qué se hace aquí? Mm, no, ahí no hagas nada. Es como algún complemento que ahí dice como para programar con la inteligencia artificial de Anaconda. Entonces, como con un asistente, esa ventana ciérrala, no la vamos a utilizar. No sé si alguien tenga alguna duda con las variables o el cómo guardar valores dentro de una variable. En mi caso lo intenté guardar, pero cuando intento llamarla me aparece error. No sé. Ah, no sé si eres el que mandó la imagen, el de mi variable igual a 10 o ese es Sí, otro error. Ah, sí, sí, sí. mira, lo que pasa es que no has ejecutado la celda donde estás guardándola, ¿no? Digamos que lo que hiciste es que, lo voy a poner como por ejemplo acá, hiciste así de mi variable igual a 10 y te pasaste a la siguiente, ¿no? En este caso, aunque lo escribas, si tú no la ejecutas, no se va a guardar en la memoria. ¿Cuál es la señal para saber que no se ejecutó? Pues está vacío nuestros corchetes y pues te sale el error, ¿no? Que es la segunda señal. Entonces, recuerda, regrésate a esa celda y recuerda que hay que ejecutar, ya sea con el botón de play o el control enter, y ya cuando la mandes a llamar, ya te va a salir el resultado. Sí, sí, es cierto. Muchas gracias. Va, perfecto. Entonces, les doy un breve recorrido a lo que vamos a estudiar en la siguiente sesión. Vamos a ver qué tipo de variables hay, pues variables numéricas, ya sean enteros o decimales, que aquí los conocen como floats. Variables booleanas, que van a ser variables que van a tener datos de tipo verdadero o falso. Variables de texto, ¿no? Cadenas de texto o datos alfanuméricos. Y ya con esto vamos a saber qué puedo hacer con esos objetos. Pues puedo operarlos, ¿no? Lo más simple, si estoy trabajando con números, pues puedo hacer operaciones aritméticas, hacer operaciones de suma, resta, multiplicación, división, etcétera. Puedo comparar objetos, puedo saber en cuanto a si son, por ejemplo, texto o número, puedo saber si son iguales o diferentes, ¿no? Y si estoy hablando en términos de números, puedo saber si un dato es mayor que, menor que, o mayor estricto o menor estricto, ¿no? Puedo hacer operaciones lógicas hablando de los valores de verdaderos o falsos y aquí puedo trabajar con las tablas de verdad y con los operadores de y, de o, bueno, con la conjunción, con la disyunción o con la negativa, ¿no? Con la negación. Entonces puedo trabajar y replicar estas tablas de verdad, por ejemplo, para saber qué pasa si yo eh, comparo dos valores verdaderos, ¿no? A través de la conjunción o la disyunción. Y esto tiene demasiado aplicación, sobre todo cuando hago condiciones, y eso lo vamos a ver cuando lleguemos a las condiciones. Tengo operaciones de identidad, que esto es para saber si dos objetos son lo mismo o no en términos de la memoria de la computadora, ¿no? Que es diferente a compararlos para saber si el dato es igual o no. Más bien aquí voy a validar si el objeto es el mismo, ¿vale? Vamos a ver la diferencia que es hacer una comparación u otra y vamos a ver otras estructuras de datos u otro tipo de variables que ya son como tal secuencias de datos, ¿no? Que son las listas, que son otros objetos que aquí se conocen como tuples y los diccionarios, ¿va? Eso es todo lo que vamos a recorrer en este primer notebook. Entonces, por ahora, pues vamos a dejar los conceptos hasta aquí. Vamos a aperturar la siguiente sesión donde la dejamos, ¿no? Que es aquí en la introducción de las variables. Entonces, les voy a pausar la grabación hasta aquí